Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Soy su servidor Arturo Aguirre y me da mucho gusto saludarles, recibirles en esta su casa, Radio Primavera Cuernavaca. La verdad, nos sentimos muy honrados con su sintonía y bueno, pues estamos ya a unos días precisamente de que llegue la primavera. La primavera, una estación, un periodo de tiempo que le da nombre a nuestro proyecto de radio a través de las redes sociales, Radio Primavera Cuernavaca por Facebook Live. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las diversas latitudes del mundo. Y bueno, pues el día de hoy saludo con mucho al coordinador académico de este eh, eh, ciclo, compartiendo nuestro patrimonio cultural 2022, que nos va a dar también la conferencia, la misión sobre la misión jesuita guaraní de la Inmaculada Concepción, al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, qué gusto volver a saludarlo. Un gusto para mí, para todos ustedes, el auditorio y este ciclo que me ha motivado mucho a un viaje que hice hace algunos años a esta región, de traerla por primera vez aquí en México y hablar sobre esta presencia jesuita en los pueblos indígenas guaraní en la región sur, particularmente en Bolivia, de esta región de la que vamos a estar hablando en este ciclo, este primer ciclo de misiones jesuitas guaraníes en Chiquitos, Bolivia. Y es un gusto presentar en esta ocasión otra más de estas misiones. Vamos a estar comentando cada una de ellas y resaltando en cada una de estas presentaciones algunos aspectos compartidos en sus programas arquitectónicos, diseños y la forma en que se edificaron, y algunas particularidades que cada una de ellas tiene en su expresión artística. Todas ellas son un testimonio valiosísimo, particularmente porque estas misiones que en otras regiones de Sudamérica, eh, particularmente Argentina, eh, eh, la región de Perú, la región de Brasil, eh, se han perdido. Muchas de ellas están ya en estado arqueológico, en ruinas, y estas de este ciclo, estas de esta región de Chiquitos en Bolivia, se han conservado a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767. La fundación de estos pueblos indígenas continuaron hasta la fecha y sus comunidades han recuperado ese patrimonio cultural, ese patrimonio arquitectónico, y vamos a ver esta muestra extraordinaria de edificaciones que siguen funcionando aún en sus comunidades para los servicios religiosos y para las actividades festivas, musicales, etcétera, que se realizan en este contexto. Entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, la misión jesuita guaraní de la Inmaculada Concepción, y voy a presentar la primera imagen. Esta fundación originalmente se edificó en 1699, pero se destruyó y en un relato de la época se dice que por veleidades de los bárbaros del lugar o de la región. Fue refundada en 1709 por el padre Lucas Caballero y fue consolidada definitivamente por José Mata en 1722, trasladándose al lugar actual. Esta referencia la tenemos de un trabajo muy importante realizado por el arquitecto e historiador Ramón Gutiérrez da Costa y Rodrigo Gutiérrez Viñuales en el libro La formación de los pueblos de Mojos y Chiquitos.
en 1995. Aquí tenemos algunas imágenes que en la visita que realicé al lugar pude recoger de museos de sitio, que en muchos de estos lugares se ha destinado un espacio para mostrar algunos objetos del conjunto religioso, algunas fotografías, etcétera. Y aquí podemos ver una fotografía antigua en la que se puede observar la portada que sobresale la cubierta a dos aguas hacia el frente, generando un pórtico como ya es característico de muchas de estas misiones. Se puede observar la puerta principal, la ventana del coro y los dos muros laterales de la nave que se prolongan con un paso transversal en ambos costados y el muro de uno de los patios, el patio eh, del colegio, que es el que vemos del lado izquierdo, tiene un pórtico que se prolonga en ambos lados. Es decir, la arquitectura en esta región, tanto la original de los pueblos indígenas que se fundan en un lugar, como la contemporánea, va a utilizar corredores, pórticos a cubierto, que permiten tener una sombra permanente, regular la temperatura, el asoleamiento, las lluvias en temporadas de lluvia que son prolongadas y crear un espacio, un corredor en el que se puede circular, pero que además en las casas que había en estas manzanas continuas, en cada uno de esos solares largos que se hacían en torno a una gran plaza, muchas de las actividades se hacían, sobre todo el de las mujeres, que eran los tejidos y otras actividades, se hacían en un espacio semicubierto que son los pórticos. Otro aspecto fundamental de estas iglesias, además del espacio interior de sus templos y que conforma parte de la misión, es el patio central del colegio, los talleres y la torre campanario. La torre campanario va a regular las funciones y actividades y el tiempo, tanto litúrgico como las actividades que en la comunidad se realizan desde las primeras horas en la mañana, en que las campanas llaman a pasar al templo y posteriormente a las actividades que cada uno de los habitantes de estas misiones tenían durante el día y luego por la tarde las horas que se marcan para congregarse en el templo, hacer los repartos de alimentos en muchas de las ocasiones y poder ingresar también a las actividades litúrgicas en el conjunto. Podemos ver que está marcando el eje del patio lateral, que es uno de los espacios más importantes. Muchas de las veces la gran plaza que está al frente está sobre este eje de acceso al patio interior delimitado por este muro perimetral y es una edificación de una torre sobre estos cuatro postes de madera, una estructura de tapia, de tierra y una cubierta de palma y teja en muchos de los casos, en donde en la parte superior está el campanario. En esta otra imagen podemos ver cómo ese campanario en algún otro momento, hacia 1911, se modifica y entonces en la portada principal de la iglesia se construye en el eje principal, el eje central del templo, esta torre campanario de varios cuerpos, una base, un primer cuerpo, un segundo, un tercero y un chapitel en la parte de arriba, que posteriormente se retira la parte superior y queda este primer cuerpo de la torre ya sin el campanario y que hace una especie de entrada externa a la nave, una especie de sotocoro externo y que después es retirado este agregado esto es hacia 1957, es retirado este elemento que se sobrepuso a la estructura original y se conserva solamente la torre campanario
lateral que habíamos mostrado. En esta otra imagen ya la misión ha sufrido modificaciones. El muro lateral que delimitaba el cementerio ha sido modificado. El otro que corresponde al espacio interior del patio se conserva. Entonces, se modificaron con la traza y la modificación a la traza original y se fragmenta en muchos de los casos el gran espacio que tenía la misión en uno de los costados del emplazamiento original. Aquí podemos ver esta magnífica imagen en la que se puede ver la gran calidad de este templo, ya sin esas modificaciones que se hicieron años posteriores y ya restaurada por parte de los propios, bajo la dirección de un arquitecto suizo y que estuvo trabajando en estas comunidades y con el trabajo de los artesanos, albañiles, pintores, carpinteros en escuelas taller, la propia comunidad aprendió los oficios nuevamente, así como lo hicieron en la época de los jesuitas. Fue una de las aportaciones que este arquitecto hizo, rehacer los talleres en la comunidad para que la propia población tuviera la formación en un oficio y participara en la recuperación de su templo. Aquí podemos ver cómo se han restaurado los apoyos de las columnas de madera perimetrales, el corredor, se recuperaron y se restauraron las pinturas, la cubierta, las tejas, y se colocó este campanario eh, de manufactura ya reciente en el costado donde estuvo, en un costado lateral, junto con este corredor que divide el patio central. Aquí se puede ver el mismo tipo de madera torneada de manera salomónica, muy barroca, y en el cuerpo superior las campanas con estas 4 aguas en la parte alta con teja. Esta otra imagen es un acercamiento donde podemos ver los elementos que conforman a la portada principal. Vemos estas dos imágenes de la Inmaculada Concepción, de la Virgen, y vemos una leyenda en la parte central, en lo que es la parte superior al acceso al templo, una puerta grande a la nave central. En el interior son 3 naves, y se puede observar aquí lo que es la ventana del coro alto con la cancelería y el tipo de vidrios que se llegaron a usar, y luego esta especie de ventana coral con esta forma ovalada, y la pintura que recrea toda la fachada principal, los dos muros laterales del templo que se prolongan en uno de ellos y en el otro, y que a través de este corredor se puede cruzar a cubierto a lo largo de. Aquí había un muro en este punto que correspondía a la parte del Camposanto y que fue modificado al abandono ya de la iglesia de los jesuitas, y que se abrió una calle lateral, pero este espacio era parte del conjunto original de la misión. Aquí podemos ver esta otra vista lateral y podemos observar este paso que les había yo mencionado, abierto, y cómo se cerraba este muro hasta esta otra construcción en donde estaba parte del conjunto. Vemos la leyenda, la casa de Dios y puerta del cielo en el Génesis, que es parte de la leyenda que aparece arriba, y los diseños muy barrocos, tanto de las columnas, de la pintura, como de todos los elementos vegetales que tenemos en los muros, y luego la estructura soportante, que son estas columnas, las cubiertas a 2 aguas, y la armadura con esta característica de tirantes dobles en la parte de arriba, y estos remates a los cabezales de las vigas, y las cubiertas exteriores de teja de barro.
Aquí se puede observar un detalle de los motivos en las enjutas de la portada. Es un arco horizontal y una eh, pareada con dos columnas salomónicas con pedestal, la policromía y luego una serie de, de querubines pintados alados en ambos lados, motivos vegetales, florones, etcétera, que hacen este ambiente de la decoración exterior del templo. Aquí vemos un detalle como también estas leyendas están inscritas en los travesaños de la armadura del eje principal, que es un eje doble. Este es un eje más sencillo, y luego cómo se hacen estos arcos de madera para soportar este travesaño que se prolonga hacia el exterior. Es interesante que estos sistemas constructivos de estas iglesias se hacen a partir de una cimentación de unos apoyos aislados, que son estas columnas y las interiores, y luego la cubierta se hace inmediatamente, se apoya a estos elementos laterales y centrales, a las armaduras de madera, y los muros se cierran al final, es decir, no se requieren los muros para poner el techo, sino simplemente los muros cierran el espacio que ya se generó en el interior y que se soporta a partir de estos elementos aislados de apoyos de las columnas. Aquí podemos ver parte de esa inscripción y la referencia al templo, la Inmaculada Concepción de María, y podemos ver el sistema constructivo de las cubiertas, esta protección de barandal para lo que es este pórtico y que el propia cubierta a dos aguas protege la pintura mural y da un espacio eh, de transición entre el espacio exterior de la plaza y el espacio interior del templo. Vean los detalles de esta restauración de la pintura, en la que se reintegraron muchos de los elementos que se habían perdido y que fueron hechos por la propia comunidad, es decir, no fue un trabajo de contratistas y de compañías constructoras, sino que los propios habitantes del lugar fueron los que reintegraron nuevamente esta pintura a su templo, y vean la gran riqueza de esta ventana coral, llamadas claraboyas, quizás en recuerdo a los barcos en los que llegaron estos misioneros jesuitas, que es como se les denomina, y en muchos de sus escritos hacen referencia a ellos bajo este nombre. Aquí se puede ver la inscripción, la casa de Dios y la puerta del cielo, Génesis 28, 17, y luego estas figuras de ángeles de cuerpo completo, a diferencia de los querubines laterales, y la representación de la Virgen María con el niño y de la Inmaculada Concepción, que es la advocación del templo, como tenemos las bases de estas columnas salomónicas, los capiteles, y este arco que marca esta platabanda aparejada del centro, columnas estriadas en las partes laterales, y cómo el color y el diseño da esa calidad barroca de esta arquitectura, y el trabajo de la ventana coral en madera y en detalles de vidrio que permiten el paso de la luz, pero que dan una tonalidad especial al interior. Aquí podemos ver los laterales que había yo mencionado, como hay un guardapolvo de color oscuro, en colores ocres, y luego la decoración planiforme, los elementos que sobresalen y que le dan volumen, y los elementos fitomorfos en la parte superior, y luego las portadas laterales, como se continúa esta cenefa en la parte de arriba, el guardapolvo, y este contraste de colores entre amarillos y ocres, que hace un contraste de fondo y figura, y como estas columnas salomónicas, aquí podemos ver los racimos de uva que suben como motivos decorativos a la misma,
y el fondo blanco, cómo hace que resalte la policromía. Y la talla de las maderas, las puertas, muchas de ellas en cedro, al igual que muchos elementos de los muebles interiores, los pisos restituidos, originalmente pisos de barro, y el otro costado de la portada principal, también con esta representación de querubines, ángeles sin cuerpo completo, simplemente las dos alas, el entablamento, con esta decoración vegetal o fitomorfa, al igual que esta que ya habíamos mostrado. Y este es el corredor al que yo hacía mención, como el muro lateral se prolonga y se deja un arco de paso en este corredor exterior, y en el otro sentido lo tenemos, había un muro en esta parte que cerraba la parte del patio del Camposanto, y podía uno circular, y la población podía circular a cubierto frente a este pórtico de la iglesia y a lo largo de este corredor en el sentido exterior y paralelo a la gran plaza. Aquí ya hay algunas de estas modificaciones que se hicieron. Al fondo se ve parte de algunas construcciones que han seguido la traza original en los costados, y detalles de esta policromía que se ha logrado con gran detalle en este conjunto arquitectónico, y cómo a distintas horas del día, particularmente cuando recibe el asoleamiento, esta fachada, se hace este claroscuro y este juego de luz y sombra que le da ese movimiento barroco a esta arquitectura, tanto en la policromía como con los elementos que sobresalen en los relieves, y otros que no están en relieve, simplemente están simulados con la pintura, pero este juego de color y de geometría hace, hace ese carácter de movimiento, al igual que estas columnas que se contorsionan hasta el remate del capitel, y cómo este se prolonga para apoyar esta viga y extender la cubierta y esta protección decorativa hacia el exterior de la cabeza de esa viga. Aquí está el corredor del que habíamos, corredor lateral del templo. Este es el que daba a uno de los patios, el patio principal, y podemos ver cómo esta nave principal de interior de tres naves, una central y dos laterales, tiene una puerta lateral que salía al patio en este lado, y como en algunos lugares hay ventanas y en otros simplemente se simula la ventana con pintura. Aquí vemos unas pilastras como sobresalen y cómo en el interior se decoran, y luego el pórtico lateral para proteger de luz, de sombra y de lluvia los muros de la iglesia, y poder circular bajo cubierta y protección en la parte perimetral interior. Vemos cómo estas columnas laterales siguen el mismo diseño de la portada principal, con columnas salomónicas, y cómo han sido restituidos y asegurados los anclajes en los trabajos de restauración, en donde la parte de madera que estaba enterrada, que se ha destruido, que se ha deteriorado, ha sido sustituida, y luego estos anclajes que se han puesto como forma de consolidar el cimiento con la columna, que han sido parte de esas intervenciones de restauración que se han realizado. Aquí podemos ver esta misma solución en la que la parte de madera bajo el suelo, que se ha deteriorado y ha tenido que ser restituida, ha sido colocada un nuevo cimiento, y como este anclaje de metal sirve sirve para sujetar el apoyo de la columna. Estas es las soluciones de reestructuración que se realizaron en su última intervención, y que han sido muy adecuadas, han sido correctas. Aquí podemos observar
este corredor que yo mencionaba, como a partir de este muro lateral que se prolonga, se puede cruzar al pórtico lateral de la entrada a la iglesia, el templo, y cómo este se prolonga en el otro costado, ha cubierto hacia la plaza que está en un costado izquierdo, y cómo además de la portada principal hay dos portadas laterales hacia el interior y hacia el exterior, con estrías, con pilastras estriadas, entablamentos y decoración. Vean la amplitud que se genera en este espacio interior dentro del pórtico. Esta es la puerta lateral que sale de la nave y que separa a la parte ocupada por los feligreses, mujeres y niños y hombres, los cuales se separaban en el interior. Y este eje va a ser un eje procesional importante. Vamos a tener el eje de ingreso al templo y luego uno transversal en dos puertas que cruzan la nave hacia los dos patios, el que corresponde al cementerio y el que corresponde al patio y al colegio. Aquí podemos ver la decoración de uno de ellos. Aquí podemos ver este frente hacia lo que es la plaza principal, que es una plaza enorme, es el espacio de referencia más importante, es el espacio de actividades con la comunidad, y vean cómo a través de este corredor a cubierto que cruza la parte del pórtico y sale hasta el otro patio que había, se puede ir a cubierto, tanto protegiendo del sol, de la lluvia, y vean la calidad cromática que genera y las perspectivas que estas portadas laterales generan en ese corredor. Aquí se puede ver un detalle de estos anclajes que he mencionado, y del lado derecho parte de lo que es la plaza principal. Aquí se ven estos trabajos de eh, anclaje y consolidación de la cimentación original con las maderas que fueron recuperadas. Es decir, se pudieron recuperar las columnas originales, restaurarlas, y se sustituyeron los cimientos por materiales que garantizaban una mejor duración. Aquí podemos ver esta vista de conjunto desde lo que es este gran espacio de la plaza. Vean las cubiertas a dos aguas, cómo se prolongan hacia el fondo del templo. Este corredor lateral, cómo queda con esta protección de cubierta, el misma que continuaba en este punto. Y bueno, esta edificación ya más reciente que se ha colocado en lo que son ya las manzanas originales del poblado, y esta restitución del campanario que se perdió por este campanario de madera, que es muy similar a muchos otros que se tienen en la región. Y vean el espacio interior de, de este templo, cómo lo constituyen cuatro naves, bueno, tres naves, dos laterales, que son estas dos, y una central que es una nave doble. Es decir, el espacio que tenemos aquí, aquí se hace doble, y el claro que podemos observar de este apoyo, de esta columna y de con esta armadura con doble tirante, genera esta espacialidad eh, impresionante. Es un espacio donde prácticamente las columnas permiten una visual de todo el espacio interior, y es el sistema estructural donde las cargas de esa cubierta de barro y teja y madera bajan en apoyos verticales en estos puntos a los cimientos que cada una tiene, pero este sistema de columnas permite esta espacialidad tan libre y amplia, y la entrada de luz lateral a través de las ventanas laterales que fueron hechas con muros de tapia, ladrillo y en algunos casos de piedra, pero que son muros divisorios, no son muros realmente de carga. Ahogados en estos espacios y sobre este mismo eje están unas columnas sin estas tallas, simplemente una columna cuadrada, de sección cuadrada, ahogada en el muro de tapia que quedó aquí. Es decir, estos muros no tienen una función de carga,
son posteriores y simplemente están calados para las aberturas de ventanas y son muros divisorios entre el espacio exterior y el templo. Vean en la parte del fondo la iluminación lateral con estas lucarnas que están en la parte de arriba de la cubierta, cómo iluminan el altar principal y las dos sacristías que tenemos laterales. Aquí se ve lo que he venido comentando, la estructura de estas armaduras con doble tirante, la forma de estructurarlas cruzándolas y colocando una viga continua, una apoyado aquí y otra acá en estas columnas, y luego la siguiente como apoya en el otro elemento estructural de madera que está en el muro y que recibe toda esta cubierta, que es lo más pesado del conjunto. Aquí se puede ver este cruce y cómo la viga central es la que recibe el apoyo, eh, más bien las cargas, y luego estos largueros con la cubierta de tabla a lo largo y luego la teja en la parte exterior. Y en la parte lateral vamos a tener estos arcos de madera que apoyan con las columnas centrales y las que están en los muros. Aquí se puede ver el sistema, esta viga de mayor dimensión, que es la que reparte las cargas, esta transversal que es en este arco central, y luego en este punto hay ahogado otro elemento de madera que posteriormente fue cubierto con el muro de tapia, con los aplanados y con la pintura. Y luego el coro alto, cómo se apoya en el muro de la fachada y en esta columna eh, con el balaustre en la parte de arriba. Aquí están las secciones y la curvatura que estos arcos en la parte lateral se obtiene a través de este tipo de ensambles, y esta viga como se apoya en parte del arco, en la parte intermedia entre el apoyo de esta columna y esta, y luego el capitel en la parte superior, como tiene 4 apoyos para las vigas transversales y longitudinales. Aquí podemos ver la nave lateral con la representación al fondo del altar de la Inmaculada Concepción. Aquí vemos el sistema de las columnas, vean la sección, son columnas de una sola pieza de madera obtenida en la región en su momento, y estos son los trabajos que se hicieron de recimentación y luego los anclajes para soportar las piezas originales, que son estas que tenemos aquí, los pisos de barro ya reciente, los originales eran de barro cocido y en cartabón, y luego la iluminación lateral de obscuros, que seguramente fueron los que tuvo originalmente, ahora vidrios, y los balaustres de madera que permiten la balaustrada está proteger con reja de madera en la parte lateral, y la decoración de un Via Crucis a todo lo largo de estos arcos que simplemente son muros divisorios. Vean la iluminación que se logra con estas iluminaciones laterales y la ventana del coro, y como el coro alto, el sotocoro en la parte baja, el coro alto se extiende en ambos costados para los músicos que participan y que participaban en su momento y que actualmente lo siguen haciendo, y los coros y los instrumentos musicales que acompañan las actividades litúrgicas. Aquí tenemos otra vista. Y aquí tenemos uno de los retablos laterales, y otro retablo en la parte izquierda del Cristo de la Pasión, y 2 sacristías laterales abiertas con estos arcos, y el presbiterio en la parte del fondo. Es una vista del presbiterio
hacia la entrada con las puertas cerradas, la ventana del coro. Vean la iluminación que se logra con ese gran claraboya, como se les menciona en la época. Es una ventana coral. Y la iluminación lateral, los derrames de luz en los muros que son muy anchos, y el mobiliario actual que se ha hecho por parte de estos talleres, particularmente uno de ellos, San Miguel. Son carpinteros itinerantes que colaboraron en la recuperación de muchas de estas misiones y en el mobiliario que se eh, restituyó para las propias iglesias. Este es el coro alto. Vean cómo hay un corredor en esta parte, en lo que es el sotocoro, se amplía en los dos costados, en la que se alojan los músicos y los cantantes, los corales. Y la decoración muy de la época también, está águila bicéfala de los Habsburgo, la decoración de motivos eh, vegetales en los muros, totalmente decorado todos los espacios, eh, y la riqueza de este retablo principal, en donde tenemos un retablo de dos cuerpos con eh, la, estas pinturas en los cuatro costados, el nicho de la advocación, la concepción, ¿sí? Y las entradas de estas lucarnas laterales que permiten una entrada de luz mayor y la iluminación del retablo principal en la parte central. Estos son los dos sacristías laterales. Todo este trabajo de carpintería hecho en la época y posteriormente. Y vean los retablos dorados que tenemos en los dos costados de las dos naves laterales, y el retablo principal con dorados y con policromía. Esta es la otra sacristía lateral. Y este es eh, aquí la Trinidad en la parte de arriba, la eh, Inmaculada Concepción en esta escultura, y el retablo con eh, toda esta decoración polícroma y dorada. Y esta otra del lado izquierdo, en donde es la crucifixión, y en otros aparecen los motivos de la pasión de Cristo. Esta es una vista exterior. Aquí se puede ver perfectamente esta torre campanario, que junto con el templo y el patio y el colegio constituían uno de los espacios de actividades importantes y de control en el lugar. Esta otra capilla que vemos acá corresponde a la capilla del cementerio, es una capilla mortuoria, y en este espacio está el camposanto. Del otro lado era el patio del colegio. Aquí se puede ver este acceso lateral de la torre campanario, ahora con estos relojes que se han puesto de 4 carátulas, y las campanas en la parte de arriba. Siempre fue un elemento importante. Este y el reloj, ahora son relojes de carátula, pero en el patio principal, al centro, era un reloj de sol el que marcaba los tiempos litúrgicos y los tiempos de las actividades en la misión. Y esta es la dimensión de, de lo que es la plaza principal, que tenía funciones diversas. Tenía funciones de atrio para actividades religiosas, actividades civiles, actividades culturales, recreaciones militares que se hacían de escaramuzas, como vemos en algunos grabados y pinturas. Y la dimensión es impresionante, es decir, vean cómo se prolonga hasta el otro paramento, al fondo. Este es el eje de la misión, hasta allá es el fondo, y los ejes laterales, los paramentos laterales, acá nos alcanza a ver, y que estaba libre de árboles, es decir, en los documentos y representaciones no había vegetación y jardines, era un espacio, una explanada libre para que
estas actividades que se realizaban en ese lugar, que tenía una cruz central, 4 palmeras como parte de la iconografía, y tenía 4 capillas posas para las procesiones que se hacían en este espacio, y luego cruces perimetrales en lo que era la traza y los barrios de la ciudad, en la que en algunas ceremonias se transitaba con toda la población en torno de la misma. Algunas edificaciones recientes que se han hecho perimetralmente a esta plaza, pues con este diseño de una entrada un poco fuera de contexto, pero bueno, de un arco de acceso, no es característico, ha sido una modificación. Lo que sí recrea un poco es la cubierta de teja, los postes y esta otra edificación en donde han puesto una torre con un chapitel con 4 paramentos en la parte superior, pero lo que sí es característico es esto, es decir, que estas construcciones tienen perimetralmente pórticos de circulación en todos los perímetros de lo que eran las habitaciones que era la ciudad. Aquí vemos un detalle de esta edificación. Siempre había al centro una cruz. Esta cruz marcaba una referencia y había principalmente un reloj. En este espacio había una cruz o había un reloj de sol que era el que marcaba las referencias a los tiempos para el campanario. Normalmente esta recreación que han hecho aquí de una cruz y 4 palmeras era la que se tenía al centro de la plaza en su eje central, que partía de este punto, tenía al centro de la misma esta base y esta cruz, y estos 4 elementos de palmeras que tienen un simbolismo muy especial, iconográfico, en la liturgia católica. Aquí se puede ver eso que está originalmente en la plaza principal, al centro, y el gran patio del colegio. Vean, había 3 patios, uno de ellos que comunicaba con la habitación de los religiosos, que no eran muchos los que habitaban el lugar, otro eran para el propio colegio y los talleres. Entonces vean la dimensión que se tenía de uno de estos patios. Aquí se puede ver la nave principal. Aquí estamos en las 2 lucarnas que están laterales, que meten luz al altar, al presbiterio, y vean el tamaño de la nave. Este es el eje que yo he mencionado, transversal, que atraviesa del patio del colegio al camposanto, que es el que queda hacia la calle que se abrió ya en una traza reciente. Ahí se puede ver otra vez. Vean la intersección de esta cubierta, de la cubierta de la nave, las lucarnas y el corredor perimetral y los balaustres de las ventanas laterales. Estos canales sirven para recoger el agua de lluvia y llevarla a la huerta que está en la parte posterior, en donde había grandes aljibes donde se almacenaba agua de lluvia, pero era recogida en la temporada de lluvias de estas grandes cubiertas y a través de estos canales a estos depósitos en la zona de los jardines o huertas, que estaban compuestos principalmente por cultivos de naranjas dulces, naranjas agrias, limones y toronjas. Cítricos eran los que en este lugar, además de aclimatación de otras plantas eh, eh, que se eran llevados posteriormente a los campos, se hacían en este lugar. Este es el museo de sitio, donde era una de las capillas del Camposanto. Aquí se puede ver convertido ahora en museo, los detalles, y la forma de estructurarlo, que es diferente aquí. Hay una viga de arrastre, un muro de adobe,
y la armadura y las cubiertas. Un sistema diferente al del templo. Vean estas armaduras dobles con estos largueros laterales y los apoyos de estos en el muro, cómo se amplían con estos elementos. Y ese museo de sitio pues tiene muchos de los objetos de candelabros, cruces, este, eh, custodias. Y en la plaza principal se ha recreado con este sistema de carreta de madera, el tipo de ruedas, los carretones que se usaban para transportar los productos del campo, había cultivo de caña, de azúcar en algunos de ellos, y el ingenio y el transporte al trapiche se hacía a través de animales de tiro. Había animales de diverso tipo, eh, y esta es una recreación de una de estas carretas en lo que es la plaza perimetral. Y esta me gusta, son los árboles que se han sembrado, es una especie de ceiba, taborichi, y que tiene varios nombres comunes locales, le llaman palo borracho, árbol de botella por la forma, taba- taborochi, árbol de la lana por la pajilla que suelta, palo rosado, sanajú, lupuna hembra, y el nombre científico es choricie. Entonces, esta es la vegetación que en el entorno a la misión había y que ahora en la plaza, eh, que se ha jardinado, se ha hecho ya un parque de ella, se tiene esta descripción que es la vegetación característica del lugar. Con esta imagen eh, concluimos esta presentación que ha sido más breve, pero que nos permite, junto con las que hemos tenido en sesiones anteriores, ir comparando ese programa arquitectónico, los componentes que las misiones tenían y los espacios interiores que se han conservado y que siguen siendo usados por la comunidad, principalmente el templo. Los camposantos ya no son usados, simplemente el templo. El colegio ha pasado a otras funciones como el museo y como otras actividades, pero que se han conservado. O sea, lo sorprendente es que estas construcciones barrocas de los jesuitas no cayeron en ruinas como las de otros lugares, otras regiones, y que la comunidad siguió viviendo en el lugar y las ha restaurado y conservado. Creo que eso es lo más sobresaliente que yo puedo comentar en esta charla. Bien, doctor, pues muchas gracias. Sin duda alguna es muy interesante. Yo le quiero preguntar, ¿esta misión a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra? Sí, en una lámina que presenté en una sesión anterior, marcaba yo la parte en la que Bolivia eh, eh, está organizada por lo que es la cordillera de los Andes, de una gran altura. Se hace un altiplano central donde está el lago Titicaca, y luego cómo baja eh, esa cordillera, y aquí ya es la planicie, está a muy bajo nivel, casi en la planicie que se conforma ya con lo que va a ser Brasil, la región de Brasil, y no está en una latitud alta, y por eso tenemos palmeras. Es decir, no tengo las alturas, es variante porque hay serranía, pero es la parte más baja de Bolivia, ya en la planicie que da hacia Brasil, y por eso esa vegetación que vemos de ceibas y palmeras corresponde a esa latitud. Sí, lo comento porque, bueno, esta misión, fíjese que yo lo comparaba con un poquito con las construcciones de Tierra Caliente en el estado de Guerrero. Exacto, Sí, sí, sí. entonces son, vamos, quizás un poco más pequeñas, pero muy similar en su interior, con, bueno, en este caso en Guerrero son de Parota, que es pariente de la ceiba, ¿no? Sí, la parota es el nombre, es una variante de la ceiba, Ahora, exactamente. que cambia de nombre. Aquí en Morelos llamamos de otra manera, pero es la ceiba.
que vimos ahí es una ceiba, dentro de esas variantes que las ceibas tienen. Bien, pues no tenemos participación en el chat. Eh, Sí, sí hay. Tengo Ajá. unos en el chat, yo estoy viendo aquí en la de nuestro sitio, tengo varios comentarios. A Pedro ver, yo Martín, no los veo. dice Pedro Martínez, ¿hace cuántos hizo esta restauración? Vamos a hablar particularmente del arquitecto suizo y de los trabajos que se hicieron y los talleres que se conformaron en una sesión posterior. Consuelo Vázquez nos comenta los colores que se utilizan tienen alguna conexión con el entorno, fueron usados arbitrariamente. No tienen, son colores que se restituyeron con tierras naturales propios del lugar y pintados por las propias comunidades mestizas, indígenas, descendientes de los que pintaron la original, es decir, es la continuidad que se tiene de los propios habitantes conservando vivo su templo y haciendo pues reintegrando la pintura con los mismos diseños y policromía. Rodrigo Carlos nos comenta, dice, los tejados me recuerdan al centro de Coatepec, Veracruz. Sí, es una Bueno, zona es lo que de decía, tierra lluvia caliente. y de hecho el barro, es decir, si nos fijamos, hay más arcilla que piedra. Entonces la edificación se hace con madera, que eran maderas pues de gran talla, podemos ver esas columnas, se tuvieron que escoger árboles de gran dimensión para los soportes, los largueros, etcétera. Mucha arcilla y por eso los muros son de tapia, de adobe, y la teja de barro ya con cocción es la cubierta que se tuvo en el templo y en las habitaciones. Magda Salinas pregunta, ¿cree usted que la lejanía de los grandes centros urbanos ha contribuido a que se conserven esas construcciones? Están aisladas, pero en su momento la población no fue movilizada, se conservó, los poblados se conservaron con pobladores ya de pueblos indígenas y españoles, pero sobre todo mestizos, y se han conservado y actualmente tiene una actividad propia de sus pobladores y hay una actividad turística que se hace en una época del año, creo que cada 2 años, hay un festival de la música barroca que con instrumentos hechos por los propios eh, pobladores y con población local, se hacen interpretaciones de música barroca en estas misiones. Y yo no he tenido oportunidad de asistir, pero es un festival único en el mundo en donde uno puede llegar a hospedarse con estas comunidades, con un hospedaje a veces doméstico, a veces en algún pequeño hotel, pero sobre todo asistir al festival de esa tradición musical que estas comunidades tienen, interpretando partituras del siglo XVIII, barrocas, que los misioneros enseñaron a leer y a tocar, y es hecha por los pobladores del lugar. Es decir, no es un festival donde lleven artistas, sino muchos de ellos son los propios pobladores y los niños que tienen una gran creatividad musical y que participan cada 2 años en estos festivales. Muy bien, doctor. Pues sí, en efecto, este tipo de construcción, y si me permite, en algo quizás muy casual, recordar esta película de Jeremy Irons y Robert De Niro, se llamó precisamente La Misión, que habla pues la conversión espiritual de Robert De Niro, que era un traficante de esclavos, y el padre Gabriel, que era Jeremy Irons. Entonces habla precisamente de que eran espacios arquitectónicos, pero también espacios de trascendencia espiritual, doctor. Exactamente, y esa película narra lo que sucedió en esas misiones que estuvieron originalmente asentadas en la región de Brasil. Sí, Entonces España llega a una negociación con Portugal, cede esos territorios y expulsan a esas poblaciones indígenas guaraníes que habían conformado la República de Indios con los jesuitas y son expulsados. Es una guerra muy intensa de defensa, se huye por los ríos, Río Paraná y otros más, y se reubican en donde estuvieron su segunda fundación
ya en la parte de Argentina, algunas ya en otros territorios, Paraguay sobre todo. Entonces, esas nuevas misiones que ahora vemos son refundaciones de las originales. Y esa película habla de esa movilidad que se hace de expulsión y de confrontación. Es decir, los pobladores no entendían por qué, si habían sido conformados en esas misiones, tenían que migrar. Entonces, hay esa migración a esas segundas fundaciones y estas misiones que están más al norte, en la región ya de Bolivia, es la misma historia de estos guaraníes, pero tuvieron menos presencia de esclavistas que penetraron a la zona, como lo hicieron más en Paraguay y en Argentina. Resistieron también los pobladores de este lugar. Algunas de las primeras incursiones las lograron dominar y entonces se desistió de intrusiones a esta zona, pero esa película, para los que tienen interés en verla nuevamente, yo la veo regularmente, habla de esa historia de esas misiones en Argentina y Paraguay que migran de Brasil a los nuevos territorios. Muy bien, doctor, pues si no hay nada más que agregar, vamos a dar por concluida esta emisión del día de hoy, miércoles 9 de marzo. Ya estamos exactamente a 12 días de que llegue la primavera, la estación que le da nombre a nuestro proyecto de radio, Radio Primavera, doctor. Es cierto, ya estamos muy próximos, ya el calor se siente, vamos a tener muy pronto las flores que en nuestra latitud en la que estamos privilegiados. Eh, Escuché hace unos días que en Albuquerque, por ejemplo, está nevando, o nevó recientemente, unos familiares están ahí, y fueron de Morelos este fin de semana, se sorprendieron que el día lunes o martes estaba nevando allá y aquí estamos ya con un calor muy agradable. Creo que es un paraíso vivir aquí en Morelos. Nos quejamos a veces del calor o de las estaciones, pero si vemos, somos afortunados de tener Claro. este clima y este asoleamiento, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues nos saludamos la próxima semana, ¿le parece? Con mucho gusto, nos vemos la Y próxima si de una semana. vez nos Vamos puede a decir qué tema va a tocar usted la próxima semana. No lo tengo aquí a la mano, pero Ah, vamos a seguir con estas misiones. Yo creo que el día de mañana pasado subimos el cartel. Vamos a ir recorriendo las principales misiones de esta región y vamos a terminar con un santuario. Vamos a tener también la invitación de Robert Jackson en 2 semanas. Él nos va a dar un panorama histórico de estas fundaciones y de estos misioneros y de sus asentamientos. Entonces, le he pedido a él que a la mitad del ciclo nos dé esta charla de referencia histórica y ha aceptado, así que en 2 semanas lo vamos a tener en el programa hablando sobre este tema que siempre nos permite relacionar la arquitectura, el arte y la historia. perfecto, doctor. Pues muchas gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Y gracias a ustedes que con su sintonía hacen posible que nuestro esfuerzo tenga eco. Muchas gracias a todos ustedes y nos saludamos aquí la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.